y es el título que lleva el libro que hoy nosotros tenemos, es el título, el nombre del profeta, que quizás algunos, aunque está en duda, hay algunas personas que atribuyen este libro precisamente a la autoría de Jonás, y quizás porque algunos lo ponen en duda porque en ocasiones se habla en tercera persona, pero también era una forma de escribir, era una manera de plasmar la literatura en aquel entonces. Y este profeta que nosotros nos encontramos hoy, en el cual vamos a estar enfocándonos específicamente, era oriundo de un lugar llamado Gat-Efer. Gat-Efer, ese era el lugar. Aunque nosotros cuando aterrizamos en el libro y en los primeros versos del libro, no vamos a encontrar que se nos dice la ubicación de Jonás, dónde vivía, de dónde venía. No solamente se nos dice que era quién era su padre. Amitai era su padre. Sabemos que era de Israel, porque en un momento dice estando yo en Israel, estaba en Israel, pero no sabemos la localidad, ni tampoco podríamos ubicar desde el mismo libro cronológicamente en qué periodo de la historia estaba Jonás. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, y nosotros sabemos que la escritura hay que interpretarla de manera plena, y hay pasajes que nos aclaran otros en otros libros. Bueno, nosotros vamos a ir a otro libro que vamos a encontrar que nos ofrece más detalles acerca del lugar de origen. Por eso yo le dije que era de un lugar que se llamaba Gat-Efer y que era de Galilea, y ahora lo vamos a ver en la escritura, porque es el libro segundo de Reyes, capítulo 14, del 23 al 25. Nosotros vamos a encontrar quién era Jonás, dónde estaba ubicado. También nos habla de su padre y bajo qué gobierno o tiempo, imperio o de monarquía estuvo viviendo. Y dice la escritura: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el cual hizo pecar a Israel. Dice: y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme, ahora escuchen bien, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo. ¿Qué siervo era este? Su siervo Jonás, hijo de Amitai. Es el Jonás que tenemos en este libro, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Así que ya nos está dando una noción mucho más amplia, nos está ofreciendo más datos la escritura. Nos está diciendo que Jonás estuvo en una etapa del reinado de Jeroboam II, en ese tiempo un poco antes del profeta Amós, y que era hijo de Amitai y que era del lugar llamado Gat-Efer. Ese lugar era de Galilea, muy cerca de Nazaret. Y es que aunque nosotros sabemos que él era de Israel y que era un profeta a la parte norte de Israel, mayormente lo conocemos porque su ministerio se enfocó en una ciudad gentil. ¿Se enfocó dónde? En Nínive, que era la capital de Asiria. Así que ahí se desarrolla todo su ministerio. Y es por eso que quizás los fariseos, en una ocasión en Mateo, se equivocan cuando dicen que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues ellos ignoraban, pues no parece que como ellos decían, bueno, Jonás estaba por allá por Nínive, ellos no sabían que Jonás era de Galilea, pertenecía a Galilea. Algunas tradiciones judías, y esto lo ofrezco como un dato curioso nada más, no es algo que podamos verificar, pero algunas traducciones hebreas dicen que Jonás pudo haber sido hijo de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? La viuda de Sarepta que resucitó Elías, un hijo. ¿Recuerdan ese? Bueno, algunos dicen que ese hijo pudo haber sido Jonás, pero esto es solamente un dato curioso. Ustedes no salgan por ahí diciéndolo, porque esto es solamente un dato que nosotros traemos de las tradiciones judías. Ahora, él estaba enfocado en llevar su ministerio a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad muy importante, era una ciudad grande, una ciudad populosa. Aquí vemos la cifra de cuántas personas habían, pero además de ser una ciudad que se conocía por su desviación moral y por ser despiadada a lo sumo. Eran gente que estaban sumida en la corrupción. En esa ciudad que fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, era donde él iba a desarrollar su ministerio profético. Él iba a ir a esa ciudad caminando por 3 días, proclamando un mensaje de juicio, que se arrepintieran, porque Dios de alguna manera iba a traer una disciplina, una corrección muy fuerte sobre ellos. Corrección que nosotros la vemos más adelante, 150 años después de la profecía de Jonás. Dios destruye la ciudad de Nínive, y eso lo vamos a ver en el libro del profeta Nahum. En Nahum capítulo 1 en adelante usted va a encontrar cómo el juicio se decreta finalmente. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al libro de Jonás, vamos a encontrar 2 cosas, 2 aspectos importantes. Número 1, que Dios permitió esta historia y este evento y esta predicación de Jonás un tanto para avergonzar a Israel, porque él fue a predicar a Nínive, una ciudad gentil, un profeta extraño
fue a predicar a Nínive y los ninivitas se arrepintieron. Sin embargo, Dios había levantado muchos profetas para Israel y ellos continuaban con un corazón entenebrecido y duro ante la voz de Dios. Así que era una manera de decirles al pueblo de Israel: ustedes son duros de servicio y mira cómo otros son más sensibles a la palabra. Y en segundo lugar, era para mostrarle a Israel que el Dios poderoso y soberano tiene su misericordia y amor disponible para toda su creación. No solamente para el remanente de Israel, sino que su misericordia se extiende a toda criatura. ¿Cuántos creen eso? Ahora, cuando nosotros nos acercamos al libro de Jonás, por supuesto, vamos a ver su amor, su misericordia. Vamos a encontrarnos, por supuesto, con lo que capta rápidamente nuestra atención, que tiene que ver con la rebeldía y desobediencia de Jonás. Pero hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, y ese es mi primer punto en esta mañana: la soberanía de Dios. Si hay algo que nosotros captamos en este libro, es precisamente que Dios es soberano. Por supuesto que nos podemos encontrar la rebeldía de Jonás, vamos a ver su desobediencia, vamos a ver la misericordia de Dios en darle una nueva oportunidad a Jonás, su amor, pero sobre todas las cosas, que Dios es soberano. Amados hermanos, Dios no necesita rogarnos nada. Dios no necesita implorar que nosotros hagamos cosas. Él simplemente ordena, y todo lo que Dios ordena se va a cumplir, porque Él es el que gobierna el universo. ¿Cuántos creen eso? Así que, amados, competir con Dios, resistir a Dios, tratar de, cuando Dios nos envía algo, procrastinar y decir no, ahora no lo voy a hacer, es una total necedad. Porque finalmente, cuando Dios dio una orden, nosotros vamos a terminar cumpliendo lo que Dios determinó. Amén. Vamos a terminar haciendo lo que Dios ha dictaminado. Solamente que cuando Dios nos da una asignación, solamente que cuando Dios nos da un llamado, solamente cuando Dios pone sobre nosotros una carga, nosotros lo único que vamos a decidir es cómo vamos a ir. ¿Cómo vamos a ir? Puede ser que vayamos por barco o puede ser que vayamos por ballena, pero de todas maneras vamos a terminar haciendo lo que Dios estableció para nosotros, porque Él decreta las cosas y las cosas se cumplen. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrarnos que hay mucha gente que, como Jonás, tuvieron que sufrir, pero finalmente tuvieron que ver la mano de Dios cumpliendo lo que Él había establecido. Por ejemplo, por citarle una ilustración del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrarnos a un faraón resistiendo a Dios. Nosotros nos vamos a encontrar a un faraón diciendo: el pueblo de Israel no sale de Egipto. Y ese es mi plan, ese es mi proyecto: esclavizarlos y tenerlo aquí como material de fuerza de trabajo gratis, solo por comida. Sin embargo, ya Dios había establecido un proyecto, ya Dios había establecido una palabra. ¿Y qué pasó con faraón? Con moretones y con mucho sufrimiento, el pueblo de Dios terminó saliendo y adorando en la tierra que Dios le había prometido, fuera también de Egipto. Y así nos encontramos hasta la misma iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. El domingo pasado poníamos un ejemplo acá con Adriel y con Dunieski de cómo Dios les dio un mandato en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y sin embargo ellos se quedaron en Jerusalén estacionados ahí, tranquilos, cómodos en la capital. Sin embargo, Dios lo llevó a Hechos 8:1, levantó una persecución. Pero cuando Dios dice: van a ser mis testigos en Judea, Samaria, está en lo último de la tierra, eso se va a cumplir. ¿Sí o no? Se va a cumplir. Y así que si Dios nosotros no obedecemos a Hechos 1:8, Él preparará para nosotros un Hechos 8:1. Así que es mejor hacer las cosas por las buenas. Cuando Dios nos manda algo, es mejor actuar diciendo: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, lo que tú digas se hace. Y nosotros vamos a encontrar gente que también procrastinaron en algún momento, que en algún momento dijeron: no. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo estuvo llamando, él dijo: no. Y estaba poniendo reparos a lo que Dios le estaba ordenando, porque él se veía como que no tenía la capacidad suficiente para cumplir ese mandato que Dios le había dado. Claro que ningún hombre tiene la capacidad suficiente. Lo que podemos hacer, lo hacemos por la gracia de Dios. Así que por las buenas Moisés entendió. Jeremías fue uno de ellos: no, soy un niño, no puedo hacerlo. Sin embargo, terminó haciendo las cosas que Dios mandó hacer. Así que eso nos regala a nosotros, amados, el libro de Jonás, algunas verdades espirituales que yo creo que nos alientan y nos fortalecen. Número uno es que cuando Dios determina algo sobre nuestra vida, amados, aunque nosotros mismos nos resistamos, aunque corramos deprisa, aunque nos escondamos, lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir. La palabra de Dios dice: Jehová cumplirá su propósito
Dile que está a su lado también eso. Él lo va a cumplir. Dile, Él va a cumplir el propósito. Aunque corramos, aunque vayamos deprisa, aunque nos escondemos debajo de una piedra, en todo lugar Dios nos ve, amado. En todo lugar Dios nos ve. El otro que nos enseña es que cuando Dios nos ha dado un llamado, una tarea, ha delegado sobre nosotros una misión, aunque se levante el mismo infierno, aunque vengan 1000 oponentes, amado, lo que Dios estableció va a cumplirse. Lo que Dios determinó se va a llevar a cabo, porque Él habla y enmudece toda la tierra. Lo otro que tenemos que entender es que la bendición que Dios tiene asignada para tu vida, nadie te la va a quitar. La gente puede hacer 1000 cosas, la gente puede desarrollar sus planes, entretejer sus redes, pero la bendición que Dios tiene para tu vida, nadie la va a estorbar. Eso es tuyo. Amén. Hay algunos solteros que dicen aleluya, amén. Así, amado, si no pudiste obtenerla, si no lo tuviste, si no te llegó esa plaza, ese trabajo, si no tuviste la respuesta a la oración que tú has tenido, no era lo que Dios quería para tu vida, no te convenía, no era lo que Dios quería para ti. Dios tiene algo mejor para tu vida, pero lo que Dios tiene para ti, eso es tuyo. Amén, eso es tuyo, nadie lo puede estorbar. Y eso nos alienta el corazón. Mire lo que dice el profeta Isaías. Yo quiero regalarle este texto para que usted se vaya más tranquilo para casa. Mire lo que dice el profeta Isaías. Entonces, perdón, se me fue. Aquí dice, antes que hubiera día, dice Dios, yo era. Antes que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago. Ahora viene la pregunta: ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? Tú no has tenido gente que te ha dicho, tú no vas a levantar, tú te quedas ahí, tú no vas a salir de ese problema, tú te quedas ahí como materia desechable. ¿Quién dijo? Si Dios habló una palabra sobre nuestra vida, si Dios nos ha dicho que somos sus hijos, su herencia, Dios nos ha dicho que somos especial tesoro, yo le creo a Dios antes que a los hombres, Yo creo la palabra de Dios primero, por encima de todas las cosas. Así que eso es algo que nos regala el libro de Jonás. Número 2, el libro de Jonás nos regala algo más, y es que nos presenta un cuadro de la persona de Jonás. Y nos presenta a Jonás como el típico legalista inmisericordia, amado. Es el típico religioso legalista inmisericordia. Este hombre que estuvo en el estómago de un pez, que salió lleno de algas y de jugos gástricos, que gracias a Dios salió por donde mismo entró, porque pudo haberse salido por otro lado. Así que vomitado en la playa. Este hombre que en el estómago del pez oró y Dios tuvo misericordia, tuvo perdón sobre él. Ahora este hombre no quería misericordia y perdón para otros. Él quería que para los otros hubiese fuego. Él quería que para los otros hubiese destrucción, que Dios hiciera caer rayos del cielo y acabara con esa gente. Qué lamentable condición. Porque las personas que piensan así, por lo general, lo que son personas desconectadas de la gracia de Dios, no tienen una conciencia clara del corazón de Dios y de la misericordia de Dios. Y entonces para ellos sí quieren perdón si se equivocan, nuevas oportunidades si han fallado, pero para los otros, juicio y condenación. Porque para aquellos que no encajan con mi gusto, para aquellos que no encajan con lo que yo hago, aquellos que no encajan con mi patrón de cristiano, eso a Dios tiene que acabar con ellos. Dios los tiene que borrar de la faz de la tierra. Y yo quiero decirte algo, amado. Dios no está cumpliendo caprichos de nadie, Y Dios no va a acabar con gente para satisfacer tu necesidad. Como Jonás, él quería que acabara con Nínive para satisfacer su necesidad o su hambre de venganza. No, amado, Dios no actúa de esa manera. Dios no va a acabar con gente que te caen mal, que no te gustan, que no te encajan, que no tienen tu mismo gusto, que no van por la misma línea doctrinal para satisfacer tu gusto y tus deseos. Dios tiene una voluntad soberana por encima de todo, y esa voluntad soberana es la que se va a llevar a cabo, no mis deseos, no mis deseos. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se puede entender? Así que nosotros tenemos que entender esta verdad, porque era una verdad que hasta los mismos discípulos se confundieron. Si hay algo que nos habló Jesús es de la misericordia para aquellos que no conocen de Él. Y si hay algo que nosotros entendemos en la palabra es que, mira, estos mismos ninivitas que eran despiadados, que desollaban a sus enemigos vivos, Dios tuvo misericordia con ellos. Y Dios tiene una oportunidad para ellos. Y hay veces nosotros vemos a gente y pensamos que son material desechable, cuando Dios lo ve como materia prima para construir algo. Y en algún momento nosotros estuvimos ahí, en algún punto de nuestra historia, nosotros estuvimos ahí afuera,
¿Tú te imaginas que Dios se le haya acabado la paciencia y que Dios nos haya acabado a nosotros? Pero tuvo gracia y misericordia para con nosotros. Y hoy tú y yo estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Porque nosotros estábamos afuera, quizás tan despiadados como los ninivitas. Mira, amado, Jesús dice: orad por los que ultrajan y os persiguen. Jesús está diciendo, bueno, hasta por ellos. ¿Tú te imaginas que tú y yo pudiéramos estar ahora mismo, que tuviésemos la máquina del tiempo y echamos el tiempo hacia atrás y estuviéramos en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva? Déjame preguntarte algo. ¿Usted oraría por Saulo? ¿Usted oraría para que Saulo fuera? Usted diría, Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Qué diría? Quizás nosotros oraríamos de esa manera: Señor, acaba con él, que nos está acabando los cristianos. Por ejemplo, nosotros oraríamos por Manasés, un rey del Antiguo Testamento que fue despiadado, idólatra y que sacrificó gente, humanos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia tanto de Saulo como de Manasés y terminaron arrepintiéndose. El mismo Manasés haciendo reforma y Saulo escribiendo la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, cartas que nosotros tenemos que son tratados teológicos profundos. Nosotros hoy nos edificamos porque la misericordia de Dios alcanzó a alguien que luego fue un instrumento para la gloria de Dios. Tú no sabes a dónde pueda Dios mover a ese pecador, a ese vecino que te hace la vida un talco, tú no sabes. Así que cambia tu manera de orar y no es Señor que se acabe, Señor córtale la cabeza, Señor que le caiga un trueno, Señor que Melissa se lo lleve. No, Señor, ten misericordia. Jesús a sus victimarios en la cruz, ¿qué dijo? No le tomen en cuenta, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen, amado. Pero los discípulos se equivocaban en esto. O sea que habían dos discípulos y lo que me impresiona a mí que uno de ellos fue el discípulo del amor. El discípulo amado, él y su hermano, en una ocasión iban de camino a Jerusalén. Dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Jesucristo. Iban ellos delante, preparando condiciones, pasaron por Samaria y no lo recibieron. Y usted sabe lo que dice Jacobo y Juan. ¿Tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, podemos orar ahora mismo, Señor, para que esta gente incircuncisa de corazón, rebelde, Dios acabe con ellos. El Padre acabe con ellos. Sin embargo, Jesús les responde de esta manera. Dice, entonces volviéndose él, le dijo, le reprendió, ahí un regañito, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amado, hay una escena muy interesante en el ministerio de Jesús, donde él está en casa de un personaje llamado Simón el fariseo. Y viene una mujer y empieza a jugar sus pies con lágrimas y a secarlo con sus cabellos. Y uno de ellos, creo que fue Simón, ahora no recuerdo bien, Tapia seguro me rectifica, le dijo, pero si él fuera profeta, él hubiese sabido quién es esa mujer, que es una mujer pecadora. Y ahí eso dio lugar a una parábola que era la de los deudores, ¿no? Donde Jesús termina con la pregunta, ¿quién amó más? ¿Al que más se le perdonó o al que menos se le perdonó? Evidentemente al que más se le perdonó. Esta mujer ha amado más. Amado, tenemos que tener misericordia de la gente. Y esto le faltó a Jonás porque él era un legalista inmisericordia. Y nosotros no podemos ser contaminados con ese pensamiento de Jonás, porque si fuésemos contaminados no tuviéramos la mitad del Nuevo Testamento, no tuviéramos a Pablo o no tuviéramos a Mateo, porque Mateo no encajaba, era un publicano. ¿Qué hace escribiendo un evangelio? ¿Qué hace? Pero la misericordia de Dios se extiende sobre sus criaturas, amados. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, un corazón misericordioso, que podamos mirar con sus ojos, sentir con su corazón y orar de esa manera. Señor, ten misericordia de ellos para que puedan estar donde hoy nosotros estamos. Amén. Ahora, el tercer elemento, y voy terminando esto, hoy no me voy a extender, tiene que ver con el enojo de Jonás. Precisamente el tema es el profeta enojado. El enojo de Jonás era una muestra de su petulancia, amado. Él se enoja con Dios y no era una emoción ligera. Déjame decirle que el texto hebreo, cuando usted puede ver la semántica de esa palabra, la interpretación, la etimología de esa palabra, usted se va a encontrar que esto era una rabia interna. Era un berrinche en el alma. El hombre estaba que soltaba humo por los oídos.
Así estaba el hombre, con una rabia interior muy grande. Y esa rabia pues lo llevó a él a varios cuestionamientos. Lo llevó a él primero a decirle a Dios: yo nunca estuve equivocado. ¿Usted vio cómo lo dice el texto? Usted vio que el texto dice que él le dijo a Dios: pero eso es lo que yo sabía antes de salir de mi tierra, que tú eres un Dios clemente, que tú eres un Dios misericordioso, como mismo lo decía el salmista en varios salmos, que Jehová es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Yo sabía eso. Por eso era que yo me resistí y huía a Tarsis, porque yo sabía que tú ibas a tener misericordia de esa gente. Amado, Jonás, que había estado en el estómago del pez, que había sido receptor de esa misericordia y ese perdón, no, que ahora estaba obedeciendo incluso, porque salió de ahí dispuesto a obedecer y a predicar, todavía obedeciendo, no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Así es, así es. No entendía nada, amado. Y es que hay veces hay gente así. Déjame decirte que hay gente en los templos sentados así, están ahí, están leyendo la Biblia, están obedeciendo, están cantando, pero no entienden nada. Aún no han entendido cuál es el propósito de Dios. Y Dios tiene entonces que preparar otros elementos, porque las cosas no quedan inconclusas. Dios tiene otro material pedagógico, otro material para levantar una enseñanza para Jonás. Todavía no había terminado con él. Él necesitaba aprender mucho más de Dios. Aunque estuviera obedeciendo, aunque estuviese haciendo la voluntad de Dios, Dios estaba más interesado en el carácter de Jonás, en el corazón de Jonás. Por eso que Dios sigue procesándolo. Por eso que muchos de los que estamos aquí, Dios nos sigue procesando. Y Dios nos sigue levantando viento solano, nos pone un gusano, nos pone una calabacera que se seca. Y usted dice: ¿pero por qué me pasa tanto? Y es que Dios enseñándote ciertas cosas. Lo que tenemos que tener: oídos para oír, ojos para ver, discernimiento para entender lo que Dios nos quiere decir. Así que este hombre, lo primero que le dice a Dios es: yo no estaba equivocado. Número 2, él intenta un chantaje emocional con Dios. Quítame la vida. Es como el niño que le forma berrinche a los padres cuando lo castigan. No voy a comer, y te hace huequito. ¿No te ha pasado así? No voy a comer, yo no quiero comer, no quiero comer. Cómete esto, no quiero comer. Mano, ese chantaje emocional con Dios no entra. Con Dios no juega. A Dios nadie lo puede chantajear. No voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia. Pues, pero no, ¿tu problema? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? No, que tú no le vas a rayar la pintura a Dios por no ir a la iglesia. Sino, si hay alguien que se daña por no ir a la iglesia, por no estar adorando, por no estar en comunión, somos nosotros. Dios tiene millones y millares de ángeles que lo adoren. Él no tiene complejo de inferioridad que necesita de tu aprobación. Nosotros sí necesitamos de Dios y tenemos que estar aquí porque de Él necesitamos. Entonces quería jugar con ese chantaje emocional. Con Dios: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, quítame el mejor. 2 veces le dice: quítame la vida, me es mejor la muerte que la vida. Y con Dios no funciona de esa manera. Amados, si hay algo que nosotros podemos extraer de esto, es que tenemos que darle gracias a Dios por la paciencia que Él tiene. ¿Usted se imagina que Dios haya perdido la paciencia con Jonás? No, un pez, Godzilla se lo come. Desaparece del mapa, amado. Pero Dios tuvo misericordia y paciencia. Ahora vamos a ponerlo a nosotros. Traspolamos esto a nosotros. ¿Usted se imagina que Dios pierda la paciencia con nosotros? Porque hay veces somos más prontos para detectar los errores en otros, para detectar cómo están fallando otros. Pero nosotros decimos: mira que el hermano fulano qué mal está, no acaba de entender la palabra. Pero yo, si en ocasiones lo hago igual. O es que cuando me toca a mí le doy otra interpretación. O es que cuando me toca a mí lo explico de otra manera. Dios ha tenido paciencia con nosotros también. Gracias a su paciencia, a sus bondades, nosotros no hemos sido consumidos. Y estamos aquí esta mañana. Precisamente como decía el salmista: porque grande y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amado, Jonás perdió de vista 2 cosas. Primeramente tenía que haberse hecho una pregunta: ¿quién soy yo para altercar con Dios? ¿Quién soy yo para pelear con Dios? Los súbditos no pelean con los reyes. Los siervos no discuten tareas con los jefes y los amos. Simplemente ejecutan, obedecen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. No es pararnos entre iguales y decirle: ¿por qué tú no? Dios, lo que tú quieras para mí, eso está bien. Porque yo tengo que entender que aunque en algún momento yo no pueda tener una lectura clara de lo que me está pasando, siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Número 2, Jonás me desconcierta, sinceramente.
Dios le puso en la mano el éxito ministerial y él no lo quiere. Hermano, ¿cuál es y esta es la pregunta que te iba a hacer, ¿cuál es el mayor gozo que puede tener un profeta? Ser usado, muy bien. Que cuando él transmita su mensaje pueda ser recepcionado, entendido y que se responda de manera positiva a ese mensaje. Ese es el mayor gozo que puede tener un profeta. Y Dios le está entregando esta oportunidad a Jonás y Jonás está rechazando el éxito. Es como algo que no se entiende. Es como que un evangelista que va a predicar campañas evangelísticas llega a un lugar, predica y no quiere que la gente se convierta. Pero si el gozo es que se conviertan las personas. Es como un pastor que está predicando en una iglesia y él no quiere que la gente crezca, madure, aprenda la palabra, se desarrolle en el conocimiento de la palabra. No. Pero si Dios le dice, te voy a dar la oportunidad de predicar en Nínive, y se ha arrepentido la ciudad, hasta los animales hicieron duelo ahí, hicieron ayuno. Eso fue un avivamiento extraordinario que pasó en esa ciudad. Y él no quiere el éxito. Él no quiere el éxito. Ese es verdaderamente necesitaba de nuevo revalorización, necesitaba ir a extraordinario y a mundial. Él necesitaba aprender. Y es por eso que Dios entonces lo pone en el proceso. Y levanta entonces la calabacera. Jonás está ahí esperando el juicio. Él está ahí esperando que Dios acabe con la ciudad. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido así. Póngase en la posición de Nínive. Pero hay algunos de nosotros que en algún momento hemos sentido la mirada fuerte, pesada de otros que dicen, estoy esperando que Dios te acabe. Tú verás cómo Dios la acaba. Dios no ha empezado todavía. Va a salir un cáncer. Hay gente esperando el juicio de otro. Así estaba Jonás, tú verás, Dios lo va a acabar, Dios va a acabar con ellos. Y Dios le hace salir una calabacera que alivia el sol, le da sombra. Y al otro día trae un gusano que mancha la calabacera. Es interesante porque todo el mundo hace la voluntad de Dios menos Jonás. Gusano, el pez, tormenta, calabacera, todo el mundo obedece, el único que no obedece es él. Hace salir el gusano, hiere la calabacera, se seca la calabacera, el sol, el viento solano seco, característico de aquellas zonas desérticas, comienza a golpear su vida y él se siente muy enojado. Y Dios viene con la lección. ¿Tú te sentiste así por una calabacera que nació ayer? ¿Te sientes muy enojado? ¿Te sentiste lástima por ella? Y pregunto, ¿no son ellos mis criaturas? ¿No son ellos también objetos de mi amor? Yo creo que es una lección que Jonás aprendió con creces, amado. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender algo que nos deja, el legado que nos deja Jonás. Yo no tengo que convertirme en un cristiano enojón, irascible. Yo tengo que entender que yo tengo que pedirle al Señor un corazón como el de él. Un corazón misericordioso. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé compasión por los perdidos. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a mirar con ojos nuevos a la gente. Así estén viviendo en medio de su pecado, así estén adorando a otras deidades, falsas deidades. Yo tengo que mirarlos con compasión, porque ellos también son objetos del amor de Dios. Ellos también tienen una oportunidad como la tuvo Jonás y como la tuvimos nosotros. Yo tengo que aprender a mirar de esa manera. Yo tengo que aprender a decir sí, Señor, cuando la palabra me ha sido dada y cuando Dios me ha mostrado su verdad, yo tengo que responder en firme obediencia. Yo no resuelvo nada siendo irascible. Yo no resuelvo nada afanándome. Yo no resuelvo nada enojándome con Dios. Lo único que va a pasar es que terminaré haciendo su voluntad con magullones, con tropezones y dolores. Pero es mejor hacer su voluntad de buena gana y hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Así que, amados, vamos a extraer esta verdad y vamos a ponerla por obra en nuestra vida, porque nosotros contamos con un Dios, sí, santo. Es un Dios justo, pero es un Dios, que no se te olvide, misericordioso y clemente. Así que cuando salgas a la calle hoy, piensa que por esa persona también fue derramada la sangre del Cordero, y que esa persona también puede ser alcanzada por la gracia de Dios. Y quizás esta mañana pudiera ser una mañana de salvación, porque te puedes estimular a testificarle y hablarle de él.
amor de Cristo. Así que no seamos profetas enojones y enojados, sino siervos dóciles que escuchan y actúan a la voz de su Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu presencia, Padre. Gracias porque tú eres el Dios de toda misericordia y gracia.